que vimos, ¿no? Todo estamos aquí, todo esto es en un plano, ¿de acuerdo? Todo esto, XY, ¿sí? Aquí tenemos un plano, Y, X. Vamos a saltar al espacio, ¿de acuerdo? Que es cuando se presentó esta pequeña gráfica, ¿no? Diciéndoles que este era el final, no una curva, una superficie, porque ya estamos en función de varias variables, en cálculo vectorial 2, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver, ¿sí? Déjenme ver qué imágenes tengo aquí para insertar. No tengo imágenes. Ok, no tengo la teoría. Pues no tengo imágenes. Pensé que las tenía. Bueno, vamos a empezar a analizar esto. ¿Ok? Ahí está perfecto. Ok, fíjense ustedes. Nosotros tenemos que llevar lo que aprendimos en las materias pasadas que relacionen a esta a nuestro tema, ¿no? Como ya estamos hablando de varias variables, no de una sola, empiezo a ver lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a analizar ahorita? Bueno, ya no estoy hablando de una curva, estoy hablando de una superficie, ¿de acuerdo? Aquí está mi superficie, todo esto es mi superficie. ¿Ok? Bien, entonces ya no es una curva, es una superficie, pero lo que sí tengo es, sea curva o sea superficie, tengo un punto de tangencia, sea curva o superficie, y esto me va a llevar a una recta tangente. Y el principio debe de ser exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tengo mi ángulo alfa igual a 0. Eso significa entonces que yo tengo que la pendiente, que es igual a la tangente de alfa, que es igual a mi derivada, ya explicamos todo eso, va a ser igual a 0. Pero se presenta un pequeño problema con este formato. ¿Estamos de acuerdo? Este formato se presenta. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo una sola variable independiente. Tengo más de una variable independiente. Eso significa que esto que tengo aquí me da las bases, pero tengo que hacer ciertas modificaciones porque ya no estoy en el plano. Esto era para una curva, no para una superficie. ¿Por qué razón? Porque aquí tendría que estar yo hablando de derivadas parciales. La derivada de la función con respecto a x y
Y. ¿Por qué razón? Porque yo ya no estoy en una curva, ya no estoy en una sola función de una sola variable independiente, sino ya estoy en un mundo de más de una variable independiente, que en este caso sería 2. Por lo que si yo estoy hablando de más de una variable independiente, tendría yo que agarrar sus derivadas e igualarlas con 0 también. Porque finalmente estas partes son la suma de un todo. Entonces, tendríamos que estar hablando de derivadas parciales. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de superficies, no de curvas. Y eso que estoy comentando analíticamente, lo puedo ver perfectamente en esta gráfica, porque yo ya sé que este plano que tengo aquí, si lo observan, este plano que tenemos aquí, me va a llevar a esta derivada parcial. ¿Se acuerdan ustedes cómo la estudiamos? Esta es la curva de la superficie, esta que tenemos aquí está. Ok, la borramos para que lo vean de acuerdo al dibujo. Aquí tenemos, fíjense ustedes, donde ¿quién permanece constante? Ya se dieron cuenta como lo estudiamos en las clases pasadas. Si yo trazo aquí una línea que trazábamos, ¿se acuerdan? Y entonces aquí yo tengo un valor de Y, ¿lo observa? De aquí a acá un valor de Y. Y entonces este valor de Y me restringe mi valor de X. ¿De acuerdo? Esto va cambiando, pero Y permanece constante. Estamos hablando de que esto que tenemos aquí es mi derivada parcial con respecto a, y agarramos ahora y hacemos lo contrario, fíjense ustedes, ahora para este plano. Aquí está mi plano, ¿ya lo observaron? Este plano que tengo aquí. Ese plano que tengo aquí, que es este que tenemos acá, ¿ya lo observaron? Ese plano me está dando, si ustedes se dan cuenta, la curva que está siendo intersectada, que es exactamente ahora esta. ¿Ok? Que finalmente lo que me interesa, fíjense ustedes, es decir que obviamente ahora aquí yo me voy a esta línea, ¿se acuerdan ustedes? Y aquí tienen encimados los planos, esta línea. Y ahora, ¿quién es la que permanece constante? X. Y la que está cambiando es Y. Entonces yo tengo la derivada parcial con respecto a Y. ¿De acuerdo? ¿Qué nos trata de decir entonces esta gráfica? Que cuando yo voy a analizar una superficie, voy a tener, fíjense ustedes, aquí tengo mi plano, ¿no? De aquí parte mi curva. Esta curva es esta que nosotros tenemos aquí, hasta acá. Ahí está mi curva de mi plano. ¿Ya lo observaron? ¿Qué sería una derivada parcial? Y la otra derivada parcial está aquí, observen. Aquí está lo punteado, ¿no? Aquí está mi otra derivada parcial. ¿De acuerdo? Por lo que aquí tendríamos
la derivada parcial con respecto a y, y esto que tendríamos aquí sería la derivada parcial con respecto a x. Aquí tenemos los planos que me garantizan. Ahorita vamos a comentar todo el dibujo, ¿de acuerdo? Eso significa que en este cambio yo voy a querer cuando alfa sea 0, es decir, cuando la derivada parcial con respecto a y sea 0. Y yo voy a querer que esta derivada parcial, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Con respecto a x, en un ángulo igual con 0, la derivada parcial de f con respecto a x sea 0. ¿Qué es lo que comentamos aquí? Ya no podemos hablar de una sola derivada total porque estoy en una superficie que abarca dos variables independientes, no una sola que aquí es x. Ya lo hemos visto y comentado y estudiado todo eso. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que el punto de tangencia debe de ser de las dos derivadas parciales, para que yo pueda tener en una superficie un máximo o un mínimo. En este caso, pues estamos hablando de un máximo. Ok, ahora sí, ya puedo ver de otra manera mi gráfica. Vamos a comentar todas las variables que está manejando este dibujo, ¿de acuerdo? Vimos que esta es recta tangente, entonces este punto es tangente a la superficie y voy a tener un máximo. ¿Qué es z igual a f de xy? La superficie. Todavía nos ponen azul y azul para que no nos confundamos, ¿no? Esta es la superficie. Aquí está nuestra superficie. ¿Ok? Me dicen, oyes, vete al plano XY. Aquí está nuestro plano XY, ¿no? Y en el plano XY vas a tener un punto de intersección muy importante, este punto, ¿de acuerdo? Recuerden que este punto va a ser mi X y mi Y, pero no cualquier X y Y de acuerdo a este dibujo, ¿ok? Y este punto que yo tengo aquí, observen este punto, me va a dar una altura y esa altura es precisamente el punto de tangencia. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué me estás tratando de decir? Yo agarro cualquier otro punto del plano XY, aquí agarro este mismo punto, ¿de acuerdo? Y entonces, ese mismo punto, yo agarro y levanto su altura en ese punto, al cual no le estoy llamando a B, le vamos a llamar cualquier XY. Y observo que me toca la superficie. Es más, voy a aprovechar la misma curva, ¿de acuerdo? ¿Qué estoy observando? Que aquí, este punto que yo tengo aquí, para que pueda ser lo que yo quiero, llamarle AB, necesitaría que este plano que tengo aquí, ¿sí lo observan? Se corra para acá. Es decir, que nosotros tengamos que C2, aquí está C2, la curva C2, agarre y haga exactamente lo mismo. Y entonces el plano corte aquí para que ahora esté yo hablando de este recta tangente para que mis dos derivadas parciales sean igual a 0. Esa es la razón
por la que el autor le da un nombre específico a este punto de intersección en el plano. ¿Ya se dieron cuenta? Está intersectando donde nuestra X permanece constante y donde nuestra Y permanece constante. ¿De acuerdo? Esto que tenemos aquí no es cualquier punto de intersección. Si yo lo manejo como tal, puedo ubicarlo en cualquier parte, como lo acabamos de ver. En este dibujo están manejando que aquí, con este valor, en este X y Y, permanecerían constantes. Si yo en estos planos, como lo hicieron aquí, levanto planos perpendiculares al plano XY, entonces voy a formar la siguiente intersección. ¿Ya lo observaron? Le llamamos plano Y igual a B. Fíjense ustedes, aquí está ese plano. Y este que tenemos aquí, plano X igual a A. Ok. A ver, ¿qué me están tratando de decir si yo desgloso esta expresión? Que nosotros tendríamos un plano, aquí lo vamos a poner, ¿no? Para que se vea mejor. Aquí estaría este plano, vamos a ponerlo aquí así. ¿Ok? Ahí está ese plano. ¿Quién sería ese plano? Me dicen, este plano que tú tienes aquí, le vamos a llamar plano Y igual a B. Quiere decir que este plano que tenemos aquí se llama Y igual a B. ¿Ok? Recuerden ustedes que donde tenemos el eje Y, aquí tenemos el eje Y, lo vamos a poner con otra tinta para que interpreten el eje, ¿no? Lo vamos a poner por aquí, donde está aquí lo vamos a poner. Aquí punteado, ¿de acuerdo? Vamos a dejar aquí así, vamos que atraviese, le ponemos todavía esa línea, ¿no? Y aquí tendríamos nuestro eje Y. Por lo tanto, eso significa que de acuerdo a esto, nosotros tendríamos nuestro eje X aquí así. Aquí tendríamos nuestro eje X. Aquí está. Nuestro eje X. Ok. No se ve. Aquí está nuestro eje X. Ese plano. ¿Qué quiere decir eso? Yo agarro y extiendo, ¿de acuerdo? Esos ejes que comentábamos, ¿no? Y entonces quiere decir que de aquí a acá, ¿cuánto vale Y? A vale B. Eso es lo que me quisieron decir. De aquí a acá, ¿cuánto vale Y? Y vale B. Trazo esa línea. ¿De acuerdo? Siempre va a valer, fíjense ustedes, siempre va a valer Y, siempre va a valer B, que es lo que mantenemos constante en nuestra derivada parcial, ¿se acuerdan ustedes? Ok, entonces yo digo que aquí la coordenada es B. Ok, con ese mismo análisis, ¿de acuerdo?
Ahora, fíjense ustedes en nuestro dibujo. Ahora yo voy a tener el plano X igual a A. ¿Ya lo observaron? Y eso es lo que hacemos. Ahora agarramos y tenemos nuestro plano. Aquí lo vamos a poner. Aquí tenemos nuestro plano. Este plano, ¿cómo le vamos a llamar? Este plano le vamos a llamar X igual a A. ¿Ok? Nosotros tenemos como referencia, ¿se acuerdan ustedes? Agarramos y vamos a poner aquí lo mismo, ¿no? Aquí tendríamos X y aquí tendríamos Y. Vamos a poner, atravesamos, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos Y. ¿Ok? Ahora, fíjense ustedes. Agarramos y determinamos esa línea que les decía, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Eso significa, ¿de acuerdo? Que de aquí a acá, ¿cuánto vale? De aquí a acá vale A y es constante. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso es que este plano se llama A. Eso quiere decir que si yo intersecto los dos planos, ¿de acuerdo? Si yo intersecto los dos planos, nada más lo voy a hacer de referencia aquí para que se interprete. Voy a llevar esta línea de aquí que me representa el plano, nada más lo voy a hacer. Aquí lo tenemos, aquí tenemos, atravesamos, representamos. ¿Estamos de acuerdo? Por decir algo, ¿sí? Lo voy a poner más atrás para que sea mejor apreciación. Lo vamos a poner aquí, ¿sí? Representamos, atravesamos, y esta línea de aquí que nosotros tenemos es esta de aquí, ¿de acuerdo? Eso significa que yo voy a tener una intersección de estos planos y lo más importante que yo quiero que analizaran es este punto de intersección. Recuerden ustedes que aquí va a estar, no lo voy a saturar porque está bien dibujado arriba, que ahorita vamos a pasar. Eso significa que esta línea que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Es el plano XA. Por lo tanto, este punto está intersectando los dos planos, este con este, en este punto. Por lo que aquí va a ser A, B. Este es el punto, estamos de acuerdo, del que estamos hablando acá, que es lo que más me interesa de este dibujo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos nuestro punto A. Y ahora sí ya entiendo mejor. Estoy intersectando dos planos, ¿de acuerdo? Estoy intersectando este plano que es X igual a A, ya se dieron cuenta que es el que tenemos abajo, y este plano que es Y igual a B. ¿Dónde se intersectan esos dos planos? En el punto AB. ¿Y por qué me era tan importante la intersección de estos dos planos en este punto? Porque este punto AB, donde se intersectan los planos Y y X, que se pueden intersectar en cualquier punto, ¿estamos de acuerdo? Porque yo estos dos planos los puedo poner donde yo quiera. Se van a intersectar siempre en el punto AB. Pero nosotros les damos una nomenclatura específica para el punto AB en nuestro tema, ¿ok? Que es el punto
donde lo voy a sustituir en la función, ya lo observaron, en esta función, es decir, yo voy a agarrar y voy a tener f de a, b. Y exactamente esta altura no va a ser cualquier altura, va a ser la altura exactamente donde yo quiero la recta tangente. Y esta recta tangente habíamos dicho que puede estar en cualquier mendigo lado, ¿no? Si nosotros observamos, borrando, ¿sí? Yo en esta superficie que tengo aquí, ¿de acuerdo? Yo tengo una superficie como la que tenemos ahí, ¿no? Esa es mi superficie. Yo puedo agarrar cualquier punto. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo agarrar este punto y trazar una tangente ahí. O puedo agarrar este punto y trazar una tangente en ese punto. O puedo agarrar este punto y trazar una tangente en ese punto de mi superficie. ¿De acuerdo? Puede ser cualquier punto. ¿Por qué? Porque en cualquier punto yo puedo atravesar mis dos planos. ¿Estamos de acuerdo? Nada más que ojo. Todas las rectas tienen pendiente, pero no todas van a ser igual a 0. Esa es la gran diferencia, jóvenes. Entonces, no en cualquier punto de la superficie voy a tener que mis dos derivadas parciales sean igual a 0. Y aquí es donde sigo analizando mi gráfica, ¿de acuerdo? Porque esto es lo más importante geométricamente para que analíticamente lo entiendan más fácil. Tan es así que estoy perdiendo toda mi clase para explicarles esta gráfica. Fíjense ustedes, tenemos un valor aquí que me dice C1. ¿Ya lo observaron? C1. ¿Qué quiere decir esto? Ah, que esto que tengo aquí es esta curva. ¿Ya lo observaron? Esa es la curva. Está con un azul más intenso. Tengo C2. Esta es mi C2. La curva, aquí está, C2. Y aquí es donde empieza a ser la curva porque aquí ya toda esta parte es del plano. Ya lo observaron recto. Aquí es donde empieza a cambiar una vez que toco la superficie, porque la superficie no es un plano horizontal. Y entonces aquí es donde las alturas empiezan a cambiar, que es donde nos van llevando después a cálculo integral, ¿no? O de varias integrales. Bueno, entonces, lo mismo con mi otro plano, ¿de acuerdo? Fíjense, aquí tengo la curva 1. Aquí tengo la curva 1. ¿De acuerdo? A partir de aquí, ya lo observaron, tengo mi plano vertical, que es este de acá. Pero a partir de aquí, en la curva 1, empieza a cambiar la altura. Ok, pues obviamente estoy hablando de mi cálculo, ¿no? A partir de ahí, porque hasta aquí la altura es la misma. Aquí es donde cambia la altura. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué más nos dice
Y estas dos curvas donde se intersectan en un punto, que si yo me voy al plano XY, es el punto AB. La curva 1 y la curva 2 se intersectan en el punto AB. Por eso es que aquí en esta nomenclatura, ya se están dando cuenta, en realidad me están diciendo, esta es la altura, ya lo habíamos dicho, ¿no? Esta es la altura del punto AB, que es donde las curvas se intersectan en un máximo, donde la recta tangente de esta superficie es igual a 0. Y entonces, como estoy hablando de un cambio, está cambiando con respecto a este plano, está cambiando X, y con respecto a este plano está cambiando Y, eso significa que tengo que hablar de derivadas parciales. Por lo tanto, eso me lleva a mí a tener la siguiente consideración. ¿De acuerdo? Vamos a ver si la tenemos. Sí la tenemos. ¿De acuerdo? Ahora sí ya puedo entender la nomenclatura de la parte analítica. Extremos relativos. Me dice, si una función z igual a f de xy, o sea, una superficie, tiene un extremo relativo en el punto AB, extremo relativo, máximo o mínimo. Y si las primeras derivadas parciales existen en este punto, claro, lo habíamos dicho, ¿no? Porque yo puedo tener este punto, pero no tengo la otra derivada parcial que me avale, que es el punto AB. Tienen que ser las dos derivadas parciales. Y si las primeras derivadas parciales existen en este punto, ¿qué punto? AB. Por eso decíamos que este punto era muy importante. Por eso me llevé para que lo demás sea lo de menos. Si las derivadas parciales existen en este punto, entonces la derivada parcial de la función con respecto a x en el punto AB va a ser 0. Y la derivada parcial de la función con respecto a y en el punto AB va a ser 0. ¿Eso qué significa? Que alfa es igual a 0, que la derivada va a ser igual a 0. Ya lo habíamos dicho. Geométricamente, analíticamente. Resumido en este pequeño concepto. Claro, aquí
vemos en nuestro dibujo que yo le puedo llamar aquí, no le llamaron, ¿de acuerdo? Pero sobreentiendo que ya lo hayamos hecho, que esto que tenemos aquí, fíjense ustedes, es la derivada parcial de f con respecto a x, ¿de acuerdo? Igual con 0. Y la derivada parcial, no lo ponemos aquí, ¿no? De f con respecto a y es igual con 0. Estamos hablando de este plano y estamos hablando de este plano. Son dos planos. Este plano, ¿de acuerdo? Y este plano. ¿Ok? Bien. Que finalmente nos llevan a nuestras derivadas parciales. Igual con 0. ¿En qué punto? En el punto AB. Entonces, AB no va a ser cualquier punto. A partir de este momento, para nosotros, AB es la intersección de nuestras derivadas parciales. Y obligo a que sean 0. ¿Por qué obligo a que sean 0? Para que este AB me represente un extremo relativo. Por eso obligo a que las derivadas parciales sean igual a 0, para que yo tenga una recta tangente a la superficie. Esto es ese pequeño concepto. ¿De acuerdo? Y por último, para intersectar, me queda un minuto, me alcanza. ¿Dónde estoy? No lo puse, sí lo puse. Creo que es este. A ver. Sí, aquí está. Puntos críticos. Un punto crítico de una función es un punto AB. Este que voy a sustituir en mi derivada parcial para que me haga igual a 0. Un punto crítico de una función, o sea, de una superficie, es un punto AB en el dominio de la función. Recuerden ustedes que cuando yo estoy en el espacio, el dominio van a ser dos variables independientes, X y Y. Y esto que tengo hacia arriba, que es la altura, sería Z. El dominio es X y Y por lo tanto va a ser un punto. ¿De acuerdo? Un punto crítico de una superficie es un punto AB en el dominio de F para el cual las derivadas parciales son 0. O si una de sus derivadas parciales no existe en el punto A. Interesante esta última parte. O si una de sus derivadas parciales no existe. Eso lo vemos en la siguiente clase. Como ustedes podrán ver, por eso es que me detuve mucho en el dibujo. ¿Ok? Porque si no, les iba a estar hablando nada más de la parte analítica.
Y qué mejor que entender perfectamente de dónde vienen las cosas y por qué vienen las cosas. ¿De acuerdo? Entender esa gráfica es importantísimo para entender las definiciones y los teoremas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Que tengan buen fin de semana. Igualmente, bueno. Sí, gracias. Hasta luego. Cierra la clase, Ricardo, por favor.